Hola, mi nombre es Carolina Díaz y soy grado 2 del Departamento Básico de Medicina. La idea de hoy es hablar de reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y abordaremos, para explicar esta reacción de hipersensibilidad, el asma atópica. Primero que nada, nos debemos preguntar qué son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son procesos inmunológicos que se consideran descontrolados, excesivos y aberrantes y resultan de la interacción de un antígeno y un anticuerpo o un linfocito sensibilizado. Desde ya debemos destacar que las reacciones de hipersensibilidad son inmunopatológicas siempre y son la base patogénica de muchas enfermedades, como vamos a ir viendo. ¿Y cómo se clasifican las mismas? Bueno, allá en el 63, en 1963, estos dos señores, Hell y Coombs, hicieron esta clasificación, que si bien tiene muchos años, en realidad sigue vigente por su relativa sencillez, con algunas modificaciones. Y es así que surge esta clasificación y las dividen en 4 tipos. Tipo 1, o inmediata, o mediada por IgE, también llamada así; la tipo 2, o mediada por anticuerpos; la tipo 3, o mediada por inmunocomplejos; y la tipo 4, o mediada por células. Acá podemos ver entonces cada una de las reacciones de hipersensibilidad y destacar sobre todo cuáles son las enfermedades mediadas que se explican por estas reacciones de hipersensibilidad. Es así que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son la base patogénica de enfermedades como la rinitis alérgica, el asma o la anafilaxia. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia inmune o el Graves-Bassett. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, prototipo de la misma es el lupus eritematoso sistémico; y en las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, destacar la tuberculosis, la reacción de la tuberculina o PPD, así como también la dermatitis de contacto o enfermedades menos frecuentes como las vasculitis TBC. Debemos destacar que dentro de una misma enfermedad se pueden intrincar dos tipos de reacciones de hipersensibilidad distintos. Les pongo un ejemplo: el lupus eritematoso sistémico se explica por reacciones de hipersensibilidad tipo 3 y tipo 2. En esta clase abordaremos las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, como dijimos. Antes que nada, debemos entender, ¿alergia es lo mismo que decir atopía? No, son dos cosas distintas. Entendemos por alergia cuando nuestro sistema inmune responde de forma descontrolada frente a un antígeno que en otra persona sería inocuo. A diferencia de esto, la atopía viene del griego atopos, que refiere el fuera de lugar, ¿ah? Y se entiende por la predisposición hereditaria a producir IgE frente a un antígeno, un alergeno medioambiental que es inocuo también en otros pacientes. Es así, entonces, que para entenderlo un poco mejor, podríamos decir que la alergia es un sinónimo de las reacciones de hipersensibilidad, de todas ellas. Y la atopía vendría a ser un sinónimo de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Bien, nos adentramos entonces en lo que son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Y son frecuentes estas reacciones? Sí, tienen una muy alta prevalencia. Se habla de que tiene una frecuencia entre un 15 y un 30%, y se dice que es el trastorno inmunitario más frecuente. ¿Ah? A su vez, son reacciones que son rápidas, que se desencadenan en minutos y ocurren sí o sí en personas que fueron sensibilizados previamente al antígeno. A su vez, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 tienen dos etapas bien marcadas: una etapa de sensibilización y una etapa de desencadenamiento. Y pueden ser, por un lado, localizadas, tal es el caso del asma o la rinitis alérgica, o pueden ser, por otro lado, sistémicas, por ejemplo, la anafilaxia. Acá vemos un mastocito. Esta célula es una de las primordiales en las reacciones de hipersensibilidad y los vemos desgranulándose. ¿Sí? Esta célula, como dijimos, es muy importante, ¿ah? Y se ubica en distintos tejidos. ¿Bien? ¿Dónde predominan? ¿Qué tejidos predominan? Y sobre todo en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo o a nivel cutáneo, que es donde mayoritariamente vemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, donde ellas se expresan. ¿Ah? Y también destacarles que la cantidad de mastocitos que haya en el tejido, ¿ah? Va a depender de la gravedad de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por otro lado, destacarles
que la vía de ingreso del alergeno también va a ser importante en las manifestaciones clínicas que tengan esta reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por ejemplo, es así que si el alergeno ingresa por vía respiratoria, vamos a tener asma o rinitis alérgica, o si ingresa por vía digestiva, náuseas, vómitos, diarreas, si ingresa por vía cutánea, por contacto, eczemas, sobre todo eczemas, urticarias, y se ingresa por vía sistémica, por ejemplo, lo que puede ser una picadura de abejas, o algunos alimentos, o incluso la penicilina, probablemente vaya a desencadenar una anafilaxis. Bien, y agarramos entonces como prototipo de reacción de hipersensibilidad el asma. El asma tiene 3 pilares, se genera una obstrucción de la vía aérea que es reversible, a diferencia de otras enfermedades pulmonares, como por ejemplo es el EPOC, que es irreversible. Bueno, el asma es reversible. A su vez, ocurre una inflamación bronquial que es crónica y una hiperreactividad bronquial. En la figura de abajo vemos una vía respiratoria de un individuo normal y una vía respiratoria de un individuo asmático, en donde si la comparamos vemos que en el individuo asmático existe mucho más moco, a su vez la membrana basal está engrosada, y si miramos la lámina propia, vemos muchas células inflamatorias, sobre todo mastocitos y eosinófilos, TH2. A su vez, el músculo liso está hipertrofiado y hay más glándulas. Bien, ¿qué tipos de asma conocemos? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que existen 2 tipos de asma, una asma atópica y una asma no atópica. ¿Cuál es el más frecuente? De lejos, el asma atópica es el más frecuente. Se habla que está presente en un 70% de los pacientes que son asmáticos. ¿Bien? ¿Cuáles son las células primordiales? Los linfocitos del subtipo TH2, los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Y la IgE es de suma importancia en este tipo de asma. En cuanto al asma no atópica, es menos frecuente, se habla de un 30% y está mediada por neutrófilos. Nos vamos a centrar sobre todo en el asma atópica. Bien, y primero hablarles de lo que es la etapa de sensibilización. Dijimos que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 tenían 2 fases bien marcadas, una fase de sensibilización y una etapa de desencadenamiento. Nos metemos en la etapa de sensibilización. ¿Cómo definimos a la sensibilización? La definimos como cuando nuestro sistema inmune reacciona por primera vez frente a ese antígeno o frente a ese alergeno. Y es lo mismo que decir, ¿es la primera vez que ese paciente se expone a ese antígeno? No, no es lo mismo. ¿Por qué estoy diferenciando esto? Porque puede pasar que un individuo atópico le puede pasar de que ya se haya expuesto previamente a un alergeno, por ejemplo, un pelo de animal, y que no se haya sensibilizado frente a ese alergeno. Y es en algún momento que se sensibiliza contra ese alergeno. Por lo tanto, entonces, la sensibilización es cuando nuestro sistema inmune reacciona por primera vez frente a ese antígeno. ¿Bien? Perfecto. Entonces, debemos destacar también que tiene 3 etapas bien diferenciadas, una que es la diferenciación de los linfocitos TH0 al subtipo TH2, por otro lado, la síntesis de la IgE, y por último, la unión de esta IgE a los receptores Fc de los mastocitos. Bien, ¿y cuáles son los mecanismos de sensibilización? Debemos pensar, bueno, ¿qué pasa si exponemos un alergeno, ¿no? El mismo alergeno, un individuo atópico y un individuo no atópico? Bueno, el individuo no atópico, frente a ese alergeno, va a responder con va a generar IgM, va a generar IgG, pero va a generar muy poquitas cantidades de IgE. A diferencia de esto, si el mismo alergeno lo exponemos a un individuo atópico, este individuo atópico va a generar grandes cantidades de IgE. ¿Y de qué depende esto? Bueno, va a depender de varias cosas. Por un lado, de la herencia, por otro, del ambiente, por otro, de la naturaleza del antígeno, y por otro, de los linfocitos T, CD4 y sus citoquinas. Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos. La herencia, bueno, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 se heredan, sí. Se ha demostrado que tiene un fuerte componente genético y que este fuerte componente genético no depende de un único gen, sino que depende de múltiples genes, destacar sobre todo los genes relacionados a las citoquinas del subtipo TH2, la interleuquina 4, la 13, entre otros.
Bien, a su vez dentro de una misma familia, el órgano diano, afecto, no siempre es el mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, pues voy a decir que, por ejemplo, mi padre puede tener una rinitis alérgica y yo no tengo por qué haber heredado la rinitis alérgica, sino que heredo la atopía, o sea que puedo ser asmática, ¿bien? Y a su vez el grado de severidad no siempre es el mismo tampoco. Bien. Pasamos al ambiente. En cuanto al ambiente, ciertos investigadores empezaron a ver, empezaron a darse cuenta de que los pacientes que vivían en países desarrollados, desencadenaban más reacciones atópicas, más reacciones de hipersensibilidad tipo 1 que aquellos que vivían en países subdesarrollados. Y trataron de explicar esto. Y tratan de explicar esto y surge lo que se conoce como la teoría de la higiene. ¿Qué es lo que dice la teoría de la higiene? La teoría de la higiene habla de que hoy en día, como estamos en realidad ya desde inútero, ¿no? Estamos menos expuestos a las infecciones por las vacunas, porque tenemos acceso a antibióticos, entonces estaríamos menos expuestos a las infecciones que estarían mediados por linfocitos TH1. Y es así que esto generaría un desbalance TH1-TH2 a favor de los TH2 y esto generaría mayor prevalencia de las enfermedades atópicas. Bien, ¿qué pasa con la naturaleza del antígeno? ¿Cualquier antígeno es capaz de desencadenar una reacción de hipersensibilidad tipo 1? No. Los que son capaces de desencadenarla son los alergenos. ¿Y qué son los alergenos? Son sustancias químicas unidas a proteínas o son proteínas. Y en la práctica clínica, ¿cuáles son? Y bueno, ustedes los conocen. El polen, pueden ser también los ácaros, o pueden ser el polvo directamente, o los pelos de animales. Bien, y por otro lado, los linfocitos CD4 y sus citoquinas. Y acá vamos a terminar de entender lo que es la etapa de sensibilización. Bueno, supongamos que un individuo atópico se expone frente a un alergeno, como estamos viendo en la figura, por ejemplo, el polen. ¿Bien? Entonces, el polen ingresa por el revestimiento mucoso del aparato respiratorio y se va a encontrar con la célula dendrítica. Esta célula dendrítica capta este polen, este alergeno, y se lo va a llevar al ganglio linfático, donde lo va a procesar y presentar unido al MHC de clase 2, ¿a quién? A los linfocitos TH0 o TH o virgen. ¿Bien? Bien, y esto gracias al ambiente de citoquinas, en donde es sumamente importante acordarnos de la importancia de la interleuquina 4, dado que esta interleuquina es una de las fundamentales que va a lograr que los TH0 se diferencien al subtipo TH2. Y a su vez estos TH2 van a empezar a secretar distintas citoquinas, dentro de las que debemos destacar a la interleuquina 4 y a la interleuquina 13. ¿Y por qué destaco sobre todo estas dos? Bueno, porque estas dos van a ser primordiales en el cambio de isotipo de inmunoglobulina o switch de inmunoglobulina de los linfocitos B. O sea que son estas dos las que van a decirle al linfocito que secrete IgE en vez de IgM o IgG, como pasaba en los individuos no atópicos, como vimos. Y es así que se va a liberar y se va a secretar esta inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a pasar a la circulación y se va a unir, como estamos viendo en la figura, a los receptores Fc de los mastocitos o de los basófilos, donde ahí, en esos receptores, va a actuar como receptor inmunógeno. ¿Bien? Y hasta acá entonces vendría a ser la etapa de sensibilización. Otra interleuquina que es importante destacar es la interleuquina 5 o la interleuquina 3. ¿Por qué es importante? Porque estimulan la activación, el crecimiento y la diferenciación de los eosinófilos, también células importantes en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Y dijimos que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 eran patológicas siempre, lo dijimos desde un inicio. Bueno, entonces, ¿cuál será el rol fisiológico de la IgE? Simplemente recordarles que el rol fisiológico de la IgE es la defensa contra los parásitos. Bien, entonces, ya repasamos lo que era y entendimos lo que era la etapa de sensibilización, vamos a pasar a la segunda fase de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que es la etapa de desencadenamiento. ¿Y cómo ocurre, cómo se inicia la etapa de desencadenamiento? Se inicia cuando ese individuo que ya había sido sensibilizado contra ese alergeno, en este caso el polen, se reexpone nuevamente a ese antígeno.
destacar, a su vez, que la etapa de desencadenamiento es la etapa clínica, es donde vamos a ver síntomas y signos. Si nosotros nos ponemos a pensar la etapa de sensibilización, no veíamos síntomas y signos, no sabíamos que ese individuo había estado sensibilizado. Bueno, en esta etapa sí, esta etapa tiene síntomas y signos, o sea, es la etapa clínica. Bien, perfecto, tiene dos fases a su vez la etapa de desencadenamiento. Una fase inicial o inmediata y una fase tardía, como vamos a ir viendo. La fase inicial del desencadenamiento, como dijimos, se genera tras la reexposición al antígeno en un individuo que ya había sido sensibilizado. O sea que, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la unión del antígeno o el alergeno a ese anticuerpo que ahora era de tipo IgE. Bien, y es así que lo que se genera es un entrecruzamiento de dos receptores adyacentes con la consiguiente activación del mastocito. ¿Ah? Esto ocurre de una forma rápida, en 5 a 10 minutos, luego de la exposición al antígeno. ¿Y qué es lo que ocurre clínicamente? Bueno, hay un aumento de la permeabilidad vascular y un edema, por otro lado hay una constricción del músculo liso y aumenta el moco a nivel de la vía aérea. Bien, y acá vamos a entender un poquito más la etapa de desencadenamiento. Y si vemos la figura, vemos entonces cómo este paciente se expuso al alergeno, al antígeno. Y vemos cómo el antígeno se une al anticuerpo, o sea, de tipo IgE, y esto hace que se genere el entrecruzamiento de los receptores con la consiguiente activación del mastocito. ¿Y qué es lo que digo cuando digo activación del mastocito? Esto quiere decir que se activan 3 señales distintas en esta célula, que son las flechas que salen ahí. Por un lado sale la flecha rosada, que son señales para la desgranulación del mastocito. Y es así que el mastocito se degranula y libera el contenido de sus gránulos, que son histaminas, proteasas, entre otras. Por otro lado, se genera otra señal, la flecha naranja, que son señales para la activación de la fosfolipasa A2. ¿Qué hace? Se liberan los fosfolípidos de membrana, por un lado el PAF, que es el factor activador de plaquetas, y por el otro lado los metabolitos del ácido araquidónico, que si se secretan por vía lipoxigenasa, generan leucotrienos, si se secretan por vía ciclooxigenasa, generan prostaglandinas. Y por último, destacarles la tercera señal, que es la flecha amarilla, que esa señal va al núcleo, ¿bien? Y son señales para la activación de genes de citoquinas. ¿Qué citoquinas se van a liberar? Y bueno, sobre todo, destacarles las que ya destacamos, la interleuquina 4, la interleuquina 13, la 5, la 3, que fue la que estuvimos hablando. Bien, y es así que debemos diferenciar entonces estos mediadores que hablábamos. Los mediadores que se liberan son los mediadores primarios o preformados y los mediadores secundarios. Los mediadores primarios o preformados son los que están en los gránulos de los mastocitos. ¿Y qué debemos recordar? Debemos recordar sobre todo las aminas biógenas. Y dentro de las aminas biógenas, si hay algo que debemos recordar, es la histamina. ¿Por qué? Porque es el principal componente de los gránulos, la histamina. Y a su vez decirles que la histamina tiene una vida media muy corta, es un potente broncoconstrictor, pero tiene una vida media muy corta. Bien, por otro lado, enzimas como la quimasa o la triptasa, que lo que hacen es generan degradación hística del epitelio de los asmáticos. Bien, por otro lado, estos mediadores primarios también están formados de proteoglicanos. Los proteoglicanos lo que hacen es almacenar el contenido de los gránulos y lo que hacen es liberar o regular la cinética de eliminación de estos gránulos y a su vez factores quimiotácticos de eosinófilos, de mastocitos, etc. Bien. Dentro de los mediadores secundarios destacamos los lipídicos, por un lado, las prostaglandinas, los leucotrenos y el factor activador de plaquetas, y las citoquinas, de las que destacamos la 4, la 5 y la 13. Bien, y clínicamente, ¿qué es lo que van a generar estos mediadores? Bueno, la histamina genera una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular con la consiguiente fuga vascular. A nivel del bronquio, ¿qué va a hacer? Bueno, genera una broncoconstricción, un aumento de moco, y a su vez la histamina tiene receptores a nivel intestinal que generan una hipermotilidad intestinal. Las prostaglandinas son vasodilatadores, son broncoconstrictores, producen moco y amplifican la inflamación, por lo tanto van a actuar también en la etapa del desencadenamiento final. Bien, y por otro lado, el factor activador de plaquetas y los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Destacarles que los leucotrienos son más potentes, incluso 1000 veces más que la histamina como broncoconstrictores.
y a su vez también estos estimulan o amplifican la inflamación. Bien, y es así entonces que esto nos va a explicar el por qué estos individuos asmáticos van a tener una obstrucción de la vía aérea. Bien, y por último, hablarles de lo que es la fase tardía del desencadenamiento. La fase tardía ocurre en horas o en días, se habla de 2 a 24 horas sobre todo, y lo que ocurre es una acumulación en el foco inflamatorio de neutrófilos, de basófilos, de eosinófilos y de linfocitos del subtipo TH2. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo el objetivo de esta fase es la amplificación del proceso inflamatorio. A diferencia de la fase inicial, la fase tardía no requiere segundo contacto con el antígeno. Bien, por otro lado, preguntarnos, ¿los TH17 tendrán algún rol en el asma? Bueno, ciertos investigadores empezaron a ver y empezaron a estudiar, sobre todo individuos asmáticos con una gran severidad, y empezaron a estudiar el esputo de estos individuos y vieron que tenían altas cantidades de interleuquina 17. Es así que surge un nuevo tipo de asma, que era un asma que no estaba mediado por TH2, no estaba mediado por mastocitos ni eosinófilos, y a este tipo de asma lo llamaron asma no atópica. ¿Y quién era la célula primordial, aparte del TH17? Bueno, estos TH17 atraían a, sobre todo, neutrófilos. Es así, entonces, que se plantea, hace relativamente poco tiempo, un asma distinta a la atópica, que le llaman asma no atópica, y estaba mediado por estos linfocitos, en donde la interleuquina 17 participaba en el desarrollo y la progresión de este asma. Y por otro lado, hablarle de los linfocitos T reguladores y preguntarnos si tendrán un rol en el asma, y sí lo tienen. La realidad es que, como ustedes saben, los linfocitos T reguladores tienen la capacidad de regular otros linfocitos, sobre todo porque secretan citoquinas inhibitorias como la interleuquina 10 o el TGF-beta, y se vio que los LTReg de individuos atópicos tenían menor inhibición de los TH2. Y es así que se cree que hay un desbalance entre los TH2 y el LTReg a favor de los TH2, y esto también predispone a tener una enfermedad atópica. Bien, y por último, terminar con algunas bases de tratamiento y destacarles la importancia que tiene el conocer la patogenia para poder entender cuáles son las bases del tratamiento. Primero, destacarles que estos pacientes es importante un tratamiento higiénico. ¿A qué me refiero con un tratamiento higiénico? Bueno, muchas veces los pacientes asmáticos saben cuáles son los desencadenantes. Por lo tanto, hay que tratar de evitar en esos pacientes asmáticos que saben cuáles son los desencadenantes, hay que tratar de evitarlos al máximo esos desencadenantes. Por otro lado, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se divide como en dos cosas. Por un lado, el tratamiento de rescate, que hablamos de tratamiento de rescate cuando tenemos un paciente que se encuentra actualmente con una crisis asmática. Y por otro lado, el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento es aquel cuyo objetivo es evitar que el paciente tenga una crisis asmática. Bien, en cuanto al tratamiento de rescate, destacarle sobre todo los beta-2 agonistas de corta acción, tiene una duración aproximadamente de 6 horas, los anticolinérgicos de corta acción y los corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos los podemos dar tanto por vía intravenosa como por vía oral, por ejemplo la prednisona. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, que es de suma importancia en los pacientes asmáticos, bueno, los beta-2, que son de larga acción, o sea, ya duran 12 horas aproximadamente, los anticolinérgicos de larga acción, los corticoides inhalados, y los corticoides inhalados son la piedra angular de los asmáticos, y son de suma importancia que sean inhalados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad evitamos los efectos adversos de los corticoides sistémicos, que son muy malos, que generan hipertensión, que generan diabetes, que generan dislipemias, osteoporosis, entre otras miles de cosas, y al darlos inhalados generamos efectos locales, y nos evitamos entonces estos efectos sistémicos. Por otro lado, los antileucotrienos, por otro lado tenemos los estabilizantes de membrana del mastocito y los anticuerpos monoclonales. Vamos a ir viendo entonces dónde actúan estos fármacos. Bien, y dijimos que tenemos a los beta-2 agonistas, que lo que hacen justamente es generar una dilatación del músculo liso bronquial.
Por otro lado, los corticoides, y si nosotros nos acordamos de esa figura del mastocito activándose y enviando las 3 señales, una de ellas iba al núcleo, y lo que hacía era sintetizar estos mediadores de novo, que una de las más importantes eran las interleuquinas, 4, 13, como dijimos. Por lo tanto, justamente lo que hacen los corticoides es evitar ese paso. Es evitar que se sinteticen estos mediadores de novo, dado que son potentes antiinflamatorios. Bien, por otro lado tenemos a los antileucotrienos, o sea que si bloqueamos la acción de los leucotrienos, que dijimos que eran potentes broncoconstrictores, hasta 1000 veces más que la histamina dijimos, entonces vamos a lograr una dilatación del músculo liso bronquial. Bien, el cromoglicato, ¿qué es? El cromoglicato es un estabilizador de la membrana del mastocito, o sea que ¿qué va a hacer? Va a evitar que se desgranule el mastocito. Y por último, si nosotros pensamos en la etapa de sensibilización, había algo primordial que era la IgE. ¿Y qué desarrollan los investigadores? Bueno, se les ocurre el bloquear esta IgE, y es así que surgen los fármacos anti-IgE. Dentro de los fármacos anti-IgE, destacarles el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, humanizado, que lo que hace es unirse a la IgE libre en plasma. Por lo tanto, evita la sensibilización en estos pacientes. A su vez, también tiene otros efectos que disminuye la expresión de los receptores Fc de los mastocitos, entre otras cosas, y destacarles también que este fármaco está acá en Uruguay y se da sobre todo, tiene sus indicaciones precisas, los asmáticos sobre todo muy severos y que no responden a terapéuticas habituales. Pero también destacarles lo negativo, que es sumamente costoso y que cuesta aproximadamente $20.000 anuales. Bien. Pero si repasamos el resto de la patogenia que estuvimos hablando hoy, otra de las citoquinas de suma importancia era la interleuquina 4. La interleuquina 4, como dijimos, si la vemos acá en la figura, lo que hacía era generar que el TH0 se diferencie al subtipo TH2. Por lo tanto, si bloqueamos este paso, también estamos bloqueando la sensibilización en el asma. Y es así que se desarrollan terapias anti-interleuquina 4, de las cuales le quiero destacar el dupilumab. El dupilumab lo vamos a hablar sobre todo en el seminario científico, para entender un poquito más la base patogénica de esto. Y por otro lado, destacarles también el bloquear, capaz que alguno está pensando, bueno, y también bloquear la interleuquina 13. Sí, también hay fármacos que bloquean la interleuquina 13 y se dan como terapias dirigidas en el asma, así como también otra de las cosas que existe dentro de la terapéutica del asma son las terapias anti-interleuquina 5, para evitar la activación y el crecimiento de los eosinófilos. Bueno, muchas gracias.